Muy buenas a todos, bienvenidos a Programar en Python es como un juego. Mi nombre es Manuel González y empezamos un nuevo nivel en el que vamos a ver cómo medir la eficiencia de un algoritmo. A la hora de implementar un algoritmo va a ser importante tener en cuenta la eficiencia de ese algoritmo, es decir, los recursos informáticos que va a necesitar ese algoritmo para poderse ejecutar. Si tenemos un programa hecho con un algoritmo que para ejecutarse va a necesitar horas y usar mucho espacio de memoria, mientras que ese programa implementado con otro algoritmo distinto tarda unos minutos y usa poco espacio de memoria, podremos decir que este último algoritmo es más eficiente. Pero vamos a necesitar un método de evaluar la eficiencia de un algoritmo independientemente del equipo en el que se ejecute, de su potencia, o del lenguaje de programación en el que esté codificado, o del sistema operativo, o de otros factores externos, y que este método tenga en cuenta solamente el desempeño del algoritmo en sí mismo. Para ello vamos a tener un método que va a ser la notación asintótica. Y vamos a tener conceptos como el orden de complejidad de un algoritmo o la O grande que iremos viendo en los próximos vídeos. Pero para entender mejor estos conceptos vamos a ir viéndolos con ejemplos. Y vamos a empezar con un problema basado en una anécdota que puede ser que hayas escuchado. Alrededor del año 1780, en una escuela de primaria en Alemania, el maestro, quizás a modo de castigo o para tener entretenidos a los niños, que debían andar por los 10 años, les mandó hallar el resultado de sumar los primeros 100 números. Así que los niños se pusieron a llevar a cabo la tarea, empezando por el 1, luego sumándole el 2, al resultado sumándole el 3, al resultado sumándole el 4 y así hasta el final. Según cuenta la anécdota, el profesor habría de estar bien satisfecho teniendo a los niños entretenidos por un buen rato haciendo las sumas. Pero al poco tiempo de empezar, un niño levantó la mano y mostró el resultado al profesor, que se debió de quedar bastante sorprendido porque la respuesta que le ofreció era correcta. Este niño, que se llamaba Gauss, y que posteriormente fue un matemático que hizo aportaciones importantes a la matemática, resolvió la tarea de una forma mucho más eficiente y mucho más rápida, sin tener que llevar a cabo las 100 operaciones que son necesarias con el método tradicional. ¿Qué método siguió para conseguir sumar los números de una forma mucho más rápida? Pues hizo lo siguiente. Se dio cuenta de que sumando el primer número y el último, es decir, el 1 y el 100, daban 101. Y que si luego sumaba el segundo y el penúltimo, vio que volvía a dar 101. Y así comprobó que había 50 parejas que sumaban todas ellas 101. Por lo tanto, 50 parejas por 101 era igual a 5050, es decir, el resultado correcto. Por lo tanto, simplemente tuvo que llevar a cabo una operación, 50 por 101. Generalizando, para sumar n números desde el 1 hasta el n, no hace falta llevar a cabo n operaciones, sino solamente una operación que consiste en aplicar la siguiente fórmula: n entre 2 por n más 1, es decir, 100 entre 2, 50 parejas, por 100 más 1, 101, el resultado de sumar los primeros con los últimos. Por tanto, podemos realizar la misma tarea con 100 operaciones o con una operación. Bueno, pues este caso nos va a servir para explicar en el próximo vídeo lo que se llama complejidad de tiempo de un algoritmo, pero antes te propongo el siguiente reto. Se trata de definir dos funciones para calcular la suma del 1 a n números. Una de ellas, a la que vamos a llamar suma lineal, se trata de implementarla con el método de sumar uno a uno cada número. Y la otra, que vamos a llamar suma constante, se trata de definirla aplicando la fórmula que acabamos de ver.
Una vez que tengamos definidas las dos funciones, en un bucle for vamos a llamarlas 4 veces a la suma lineal con la cantidad inicial de 1.000.000 y la suma constante con la cantidad inicial de 1.000.000 y vamos a medir el tiempo que tardan en ejecutarse. Posteriormente vamos a mostrar el resultado y el tiempo que ha tardado cada una de ellas y vamos a multiplicar la cantidad por 10 de tal forma que en la segunda iteración la cantidad no sea 1.000.000 sino sea 10 millones, luego 100 millones y luego 1.000 millones. Vamos a calcular la suma del 1 al 1.000.000 o 10 o 100 o 1.000 millones con las dos funciones y vamos a calcular el tiempo que tarda cada una de las funciones en ejecutarse, con la misma cantidad de datos de entrada, es decir, la misma cantidad de números a sumar. Bueno, pues lo resolveremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo a todos.